mi nombre es Hannah Morgan. En el momento en que mi vida, tal como la conocía, terminó y comenzó de nuevo, tenía 42 años. Vivíamos en un pequeño pueblo en el corazón de Texas, uno de esos lugares donde todo el mundo conoce tu nombre y el ritmo de la vida se mide por las temporadas de fútbol de la escuela secundaria y los servicios dominicales. Mi vida era ordinaria. Estaba definida por las pequeñas cosas, llevar a mis hijos, Leo y Sarah, a la escuela, las cenas familiares con mi esposo, David, tratar de mantener el jardín con vida bajo el implacable sol de Texas. No éramos lo que llamarías una familia profundamente religiosa. Íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua, decíamos la bendición antes de la cena más por costumbre que por convicción. Mi fe era como un mueble antiguo en la esquina de una habitación, sabía que estaba allí, la apreciaba de una manera distante, pero rara vez le prestaba atención o desempolvaba su superficie. Mi mundo era tangible, práctico. Se trataba de las facturas, los deberes y el próximo partido de béisbol de Leo. Lo espiritual era un concepto abstracto, algo para los domingos por la mañana y para los momentos de desesperación, no una realidad vivida. Nunca pensé en mí misma como alguien especial. Era solo Hannah. Una esposa, una madre. Mi mayor ambición era ver a mis hijos crecer felices y sanos. Mis mayores temores eran los que cualquier padre tiene, un accidente, una enfermedad. No buscaba señales, no esperaba milagros. Creía que la vida era en gran parte lo que uno hacía de ella, una serie de decisiones y consecuencias, con un poco de suerte, buena o mala, salpicada en el camino. David y yo habíamos construido una buena vida, una vida sencilla. Él era un buen hombre, un trabajador incansable. Nuestros hijos eran nuestro universo. Éramos felices, de una manera tranquila y sin pretensiones. No había nada en mi vida, absolutamente nada, que sugiriera que estaba a punto de convertirme en el recipiente de algo tan vasto, tan aterrador y tan profundamente transformador que destrozaría el tejido mismo de mi realidad. El mes de mayo de 2025 llegó con una furia que nadie anticipó. El cielo se abrió de una manera que nunca había visto antes. No era la típica lluvia de Texas, de esas que llegan con violencia y se van rápidamente, dejando un aire limpio y fresco a su paso. Esto era diferente. Era un peso. Un manto gris y pesado que se asentó sobre nuestro pueblo y se negó a moverse. Durante días, la lluvia cayó, incesante, monótona. Al principio, era una molestia. Luego se convirtió en una preocupación. Los arroyos locales, normalmente secos y agrietados, se hincharon hasta convertirse en ríos furiosos. Las noticias en la televisión pasaron de advertencias a alertas urgentes y luego a órdenes de evacuación. El agua, esa cosa que dábamos por sentada, que salía de nuestros grifos y llenaba nuestras piscinas, se había convertido en un enemigo, un monstruo sigiloso que se arrastraba por nuestras calles y subía por nuestros céspedes. El día que todo cambió, el pánico era una corriente eléctrica en el aire. El agua de la inundación ya no estaba en la calle, lamía los cimientos de nuestra casa. David gritaba órdenes, su rostro tenso por el miedo. Hannah, los niños. Tenemos que irnos ahora. Estábamos lanzando cosas en la parte trasera de nuestra camioneta, documentos importantes, un par de bolsas con ropa, el osito de peluche favorito de Sarah. El ruido era ensordecedor, la lluvia martilleando el techo, el distante rugido del agua rompiendo contra algo, las sirenas gimiendo en la lejanía. El mundo se había vuelto caótico, un remolino de agua marrón y miedo. Y fue en medio de ese caos que miré al otro lado de la calle. Allí, en el porche de su pequeña casa, estaba la señora Thompson. Tenía 80 y tantos años, era viuda y frágil como un pajarito. Estaba de pie, aferrada a la barandilla, el agua ya arremolinándose alrededor de sus tobillos. Su rostro era una máscara de terror paralizante. No se movía. Simplemente estaba allí, esperando. David, la señora Thompson, grité por encima del estruendo. No podemos dejarla. David me miró,
la agonía escrita en su rostro. Hannah, no hay tiempo. El agua está subiendo demasiado rápido. Tenemos que sacar a los niños de aquí. Sabía que tenía razón. Cada instinto de madre en mí gritaba que subiera a esa camioneta y me fuera. Pero no podía. La imagen de esa anciana, sola y aterrorizada, se grabó en mi alma. Fue una elección hecha en una fracción de segundo. Una elección que no tenía sentido lógico. Sube a los niños a la camioneta, le dije. Ya vuelvo. Antes de que pudiera protestar, salté del porche al agua. Me llegó a la cintura al instante, fría y sorprendentemente poderosa. La corriente tiraba de mí, tratando de derribarme. Cada paso era una lucha. El agua estaba llena de escombros, ramas de árboles, basura, cosas irreconocibles que se arremolinaban a mi alrededor. Finalmente, llegué a su porche y la ayudé a bajar los escalones. Se aferró a mí, temblando incontrolablemente. Gracias, querida, gracias, susurró. Empezamos a movernos, lentamente, de vuelta hacia nuestra casa, hacia la camioneta, hacia la seguridad. Estábamos a mitad de camino cuando sucedió. Un sonido como un trueno, pero más cercano, más visceral. Una ola de agua, más alta y más fuerte que las demás, se precipitó por la calle. Llevaba consigo un enorme tronco de árbol, arrancado de raíz, girando como un ariete. Lo vi venir. No hubo tiempo para gritar, ni para reaccionar. Solo hubo un impacto brutal y aplastante contra mi costado. Entonces, todo se volvió negro. El dolor desapareció. El frío helado del agua se desvaneció. El rugido ensordecedor fue reemplazado por un silencio absoluto, una quietud tan profunda que era más que la ausencia de sonido, era una presencia en sí misma. Tuve la sensación de flotar, de ser levantada suavemente, como una pluma en una brisa ascendente. No había esfuerzo, ni peso, ni cuerpo. Solo. Yo. Mi conciencia, pura y desenfrenada. Abrí los ojos, aunque no tenía ojos, y miré hacia abajo. La escena era surrealista. Desde una perspectiva elevada, observé el caos de abajo. Vi las aguas marrones y turbulentas de la inundación. Vi nuestra calle, nuestra casa. Vi a David, con el agua hasta el pecho, gritando mi nombre, su rostro contorsionado por una angustia que yo ya no podía sentir. Vi a mis hijos en la ventanilla trasera de la camioneta, sus pequeñas caras pegadas al cristal, sus ojos enormes de terror. Y vi mi propio cuerpo. Flotaba boca abajo en el agua, un bulto inerte y sin vida, el pelo extendiéndose como un abanico oscuro, un brazo atrapado en un ángulo antinatural. Debería haber sentido horror. Debería haber sentido pánico. Pero no sentí nada de eso. En su lugar, una paz que desafía toda descripción se apoderó de mí. Era una paz más profunda que el sueño, más tranquilizadora que cualquier consuelo terrenal. Era como si me hubieran envuelto en una manta de amor puro y absoluto. El terror de la escena de abajo era como ver una película. Sabía que se trataba de mí, de mi familia, pero estaba desconectada de ello. El miedo, el dolor, la ansiedad. Eran emociones que pertenecían a la mujer de abajo, a la cáscara vacía que solía ser yo. Aquí arriba, en este silencio flotante, solo había paz. Y un amor tan abrumador, tan tangible, que se sentía como el aire mismo. Era como si cada molécula a mi alrededor estuviera hecha de amor. La escena de la inundación comenzó a desvanecerse, como una fotografía que se disuelve. Los marrones y grises del caos fueron reemplazados por colores que no tengo palabras para describir. Eran más vivos, más puros que cualquier cosa que haya visto en la tierra. Me encontré de pie, aunque no tenía pies, en lo que solo puedo describir como un jardín. La hierba bajo mis pies se sentía viva, no como hojas individuales, sino como una superficie continua de paz. Cada paso enviaba ondas de tranquilidad a través de mí. El aire estaba lleno de una música que no se oía con los oídos, sino que se sentía con el alma.
Eran melodías y armonías que hablaban de creación, de alegría y de regreso a casa. Las flores que me rodeaban brillaban con una luz interior. Los árboles se erguían altos y majestuosos, sus hojas susurrando no con el viento, sino con palabras de bienvenida. Todo estaba saturado de vida, una vida vibrante e inextinguible. ¿Y la luz? Oh, la luz. No provenía de una fuente única. Parecía emanar de todo, de la hierba, de las flores, del aire mismo. Era una luz cálida y dorada que no proyectaba sombras. Era la luz de la aceptación perfecta. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a un lugar. No como un visitante, no como un extraño, sino como alguien que finalmente había llegado a casa después de un viaje largo y arduo. El anhelo que no sabía que tenía, un anhelo profundo en el núcleo de mi ser, fue satisfecho. Estaba en casa. Fue entonces cuando sentí una presencia. Era inconfundible. Antes incluso de ver nada, supe que no estaba sola. Era una autoridad tan absoluta que hacía que todos los reyes y presidentes de la tierra parecieran niños jugando a disfrazarse. Y sin embargo, junto a esa autoridad había una gentileza tan profunda que podría calmar al corazón más aterrorizado. Era una paradoja de poder infinito y humildad infinita. Y se acercaba. Mi alma lo reconoció antes que mis sentidos. Entonces lo vi. Caminando hacia mí desde el corazón de esa luz dorada. No era un fantasma ni una aparición. Era más real que la hierba bajo mis pies, más real que el recuerdo de mi propia familia. Era un hombre, pero también era mucho más. Estaba hecho de luz, una luz viva que se movía y respiraba. Su rostro. No puedo describirlo adecuadamente. No porque fuera borroso, sino porque contenía todo. Contenía la alegría de 1.000.000 de amaneceres, el dolor de 1.000.000 de corazones rotos, la sabiduría de la eternidad y un amor tan personal, tan enfocado en mí, que me deshizo por completo. Llevaba una túnica sencilla, del color de la luz de las estrellas. Y tenía cicatrices en sus manos. Lo supe al instante. No había duda. Era Jesús. Mi cuerpo, o lo que fuera que usara como cuerpo en ese lugar, reaccionó sin mi permiso. Mis rodillas simplemente se doblaron. Caí de rodillas sobre esa hierba de paz, y un sollozo brotó de lo más profundo de mi ser. No era un sollozo de tristeza. Era un sollozo de liberación. En su presencia, fui completamente expuesta. Cada mentira que había dicho, cada pensamiento orgulloso, cada acto egoísta, cada vez que había juzgado a otro, todo estaba al descubierto ante él. Y sin embargo, lo único que fluía de él hacia mí no era juicio, ni condena, ni decepción. Era amor. Un amor puro, incondicional y abrumador que decía, te conozco completamente y te amo perfectamente. Lloré por la vida que había malgastado, por las prioridades equivocadas, por la superficialidad de mi fe. Lloré porque, a pesar de todo, él me amaba. Se arrodilló frente a mí, y la luz que emanaba de él me envolvió. Levantó la mano, no para tocarme, sino que el gesto en sí fue un toque. Y entonces habló. Dijo mi nombre. Hannah. La forma en que lo dijo. No era solo un sonido. Contenía la totalidad de mi existencia. Contenía a la niña pequeña que trepaba a los árboles, a la adolescente torpe, a la joven novia, a la madre cansada. Lo contenía todo. En esa única palabra, fui conocida. Completamente conocida. Levanté la vista, las lágrimas aún corriendo por mi rostro. Las palabras salieron en un susurro. ¿Por qué? No sabía exactamente qué estaba preguntando. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me amas a pesar de lo que soy? Él sonrió, una sonrisa que podría crear galaxias. Su voz era como la música que me rodeaba, llena de calidez y verdad. Porque eres mía, Hannah. Siempre lo has sido. Me miró con una ternura que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. No puedes quedarte,
dijo suavemente. Todavía no. El pánico me invadió, un eco de mis emociones terrenales. No, supliqué. No quiero volver. Por favor. Quiero quedarme aquí. Contigo. El pensamiento de regresar a ese cuerpo frío y roto, a ese mundo de caos y dolor, era insoportable. Este era el hogar. Esta era la realidad. Todo lo demás era una sombra. Hay cosas que debes ver, continuó, su voz firme pero llena de compasión. Hay cosas que debes decir. Tu viaje no ha terminado. Apenas ha comenzado. Te mostraré lo que está en mi corazón, para que puedas compartirlo con un mundo que ha olvidado. Te mostraré por qué me duele el corazón. Y te mostraré la esperanza que les espera si tan solo se vuelven. Supe entonces que esto no era una negociación. Era una comisión. Un llamado sagrado. Mi miedo seguía ahí, pero una nueva sensación comenzó a crecer junto a él, un sentido de propósito. Un propósito más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. El hermoso jardín a nuestro alrededor se disolvió, no en la oscuridad, sino en una nueva perspectiva. De repente, estábamos de pie en un punto de vista alto, mirando hacia abajo, no a mi pequeño pueblo de Texas, sino al mundo entero. No era el globo azul y blanco que vemos en las fotografías. Era un mapa vivo, palpitante y espiritualmente cargado. Vi naciones y continentes, pero también vi las corrientes espirituales que fluían a través de ellos. Vi nubes oscuras y arremolinadas de ira, miedo y división concentradas sobre ciertas áreas. Y la nube más oscura, más densa y más turbulenta de todas, se cernía sobre mi propia nación, los Estados Unidos de América. Era una oscuridad visible, una opresión espiritual que se sentía pesada incluso desde esa gran altura. Vi líneas de fractura que atravesaban el país, no geográficas, sino ideológicas. Eran abismos de odio que separaban a las personas, a las familias, a las comunidades. La tensión era tan palpable que parecía un zumbido bajo, una vibración de conflicto inminente. Jesús estaba a mi lado, en silencio, simplemente permitiéndome observar. Sentí su tristeza como una presencia física, un peso junto a mí. Mira más de cerca, Hannah, dijo en voz baja. Mira a mi pueblo. La perspectiva se acercó, como si una lente de zoom cósmica se enfocara, no en las capitales ni en los centros de poder, sino en las iglesias. Vi santuarios, grandes y pequeños, en todo el país. Pero lo que vi dentro de ellos me rompió el corazón. Vi a personas que afirmaban seguir a este ser de luz que estaba a mi lado, gritándose unas a otras al otro lado del pasillo. Sus rostros estaban contorsionados por la ira, no por la santidad, sino por la política. Vi a personas con camisetas con lemas políticos sentadas en los bancos, sus puños apretados, sus corazones llenos de desprecio por sus hermanos y hermanas que tenían una opinión política diferente. Vi el culto, pero la pasión no estaba dirigida hacia el cielo. Vi a personas levantando las manos, con los ojos cerrados, pero en sus mentes y corazones no estaban adorando al Salvador del mundo. Estaban visualizando la victoria de su partido político preferido. Vi banderas con los nombres de hombres mortales ondeando dentro de los santuarios, a veces más altas que la cruz. El fervor, la energía, la devoción que le pertenecían a él, se la estaban dando a los hombres. A hombres falibles y quebrantados. Miré a Jesús. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, brillando a la luz de su propia santidad. Su dolor era tan profundo, tan real, que sentí una punzada en mi propia alma. Esto me rompe el corazón, Hannah, susurró, su voz ahogada por el dolor. Mi pueblo. Mi propia novia. Me ha olvidado. Han cambiado mi evangelio de amor y reconciliación por un evangelio de poder político. Se han enamorado del mundo y de sus sistemas, y han dejado a su primer amor. Ruegan por la victoria, pero no por la santidad. Ruegan por el poder, pero no por la pureza.
Luchan por causas temporales con un fervor eterno, mientras descuidan los mandamientos eternos de amarse los unos a los otros como yo los he amado. La escena se enfocó aún más, centrándose en una figura singular, un líder político masculino que era inmensamente popular y poderoso en ese momento. No me dijo su nombre, no era necesario. Lo reconocí al instante. Era el epicentro de gran parte de esta división. La visión me mostró dos extremos, ambos horribles a su manera. Por un lado, vi a una multitud de creyentes que lo idolatraban. Hablaban de él como si fuera un Salvador, un Mesías enviado por Dios para rescatar a la nación. Ponían sus palabras por encima de las Escrituras. Defendían sus efectos con más pasión de la que defendían el Evangelio. Habían colocado toda su esperanza, su fe y su confianza en este hombre mortal. Por otro lado, vi a otro grupo de creyentes que lo habían demonizado. Su odio hacia él era un cáncer que consumía sus almas. Pasaban horas en línea, escribiendo publicaciones llenas de veneno y desprecio. Sus oraciones no eran por la nación ni por el arrepentimiento, sino por la caída y la humillación de este hombre. El odio se había convertido en su ídolo, tan ciertamente como la adoración se había convertido en el ídolo del otro grupo. Miré a Jesús, confundida. ¿Cuál de ellos tiene razón?, pregunté. Su expresión era de una tristeza infinita. Ninguno de los dos, Hannah. Ambos están engañados. Me miró, sus ojos perforando mi alma. Ese hombre, dijo, señalando a la figura política, es solo un hombre. Un hombre quebrantado, defectuoso y pecador, como todos los demás. El enemigo, el acusador de los hermanos, lo ha levantado como un pararrayos para la división. Ha engañado a una mitad de mi iglesia para que lo adore y a la otra mitad para que lo odie. Y mientras están ocupados haciendo ambas cosas, han dejado de adorarme y de amarse los unos a los otros. El enemigo no podría estar más complacido. Ha convertido mi casa en un circo político y el mundo mira y se burla. Luego, su voz adquirió un tono de solemne advertencia, una profecía que resonó en la atmósfera espiritual. Observa con atención, Hannah, y adviérteles. La máscara de este hombre caerá. El orgullo precede a la caída, y su orgullo es grande. Vendrá un día, y pronto, en que será expuesto, no por sus enemigos políticos, sino por la luz de mi verdad. Una gran decepción y un escándalo saldrán a la luz. Y en ese día, la fe de millones que fue construida sobre él, en lugar de sobre mí, la roca, se hará añicos. Habrá una gran sacudida, una gran caída de aquellos cuya fe era solo lealtad política disfrazada. Diles que construyan su casa sobre la roca, no sobre las arenas movedizas de los hombres. La visión cambió una vez más. Fue como si se hubiera quitado otro velo de mis ojos. Ahora, no solo veía la escena terrenal, sino también el reino invisible que operaba detrás de ella. Superpuesto a las iglesias divididas y a las familias que discutían, ahora podía ver a las fuerzas espirituales en juego. Y no era lo que esperaba. No vi monstruos de aspecto grotesco con horcas. Vi algo mucho más sutil y siniestro. Vi entidades oscuras, como sombras hechas de humo aceitoso. Se movían sin ser vistas entre la gente. Se aferraban a los hombros de las personas mientras se desplazaban por sus teléfonos, se inclinaban para susurrar en sus oídos mientras veían las noticias. No gritaban, susurraban. Y los susurros eran veneno. A un hombre sentado en un banco de la iglesia, le susurraban, tienes razón. Tu teología es perfecta. Aquellos al otro lado del pasillo están comprometidos, son herejes. No debes asociarte con ellos. Eres mejor que ellos. Era el susurro del orgullo. A una mujer que veía un debate político, le susurraban, ¿oyes lo que dijo ese político? Es malvado. Cualquiera que lo apoye también debe ser malvado. No puedes confiar en ellos. Son tu enemigo. Era el susurro de la acusación.
Y cuando un argumento estallaba entre amigos sobre política, cuando una familia se fracturaba por una elección, cuando un pastor era criticado por no ser lo suficientemente político, vi a estas entidades sombrías retroceder y reír. Era una risa silenciosa y horrible, una celebración de la discordia. Se regocijaban en la división. Se alimentaban del odio. Su mayor victoria no era hacer que la gente pecara de maneras obvias, sino hacer que la gente justa se odiara mutuamente en nombre de la justicia. Era la estrategia más brillante y diabólica del enemigo. Desesperada, miré a mi alrededor en busca de la contrafuerza. Y la vi. Vi seres de luz, ángeles de una fuerza y belleza inmensas. Estaban de pie, listos, sus rostros severos y preocupados. Estaban posicionados para la batalla, pero muchos de ellos simplemente estaban esperando. ¿Por qué?, le pregunté a Jesús, mi voz temblando. ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no detienen esto? Su mirada triste se encontró con la mía. Porque he dado a mi pueblo autoridad y libre albedrío, Hannah. Estos ángeles responden al sonido de la oración de mis hijos, oraciones que se alinean con mi voluntad. Pero mira por lo que oran. La visión me mostró de nuevo las oraciones de la gente. Oh Dios, destruye a nuestros enemigos políticos. Señor, haz que nuestro candidato gane para que podamos tener el poder. Dios, demuestra que tenemos razón y que ellos están equivocados. Jesús negó con la cabeza lentamente. Han dejado de orar por mi ayuda divina. Han dejado de pedir un espíritu de amor, de unidad, de arrepentimiento. Han puesto su fe en el poder humano, en las estrategias políticas, en las victorias electorales. Oran como si yo fuera el talismán de la suerte de su partido político. Los ángeles esperan la petición de que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, pero en cambio oyen peticiones para que la voluntad de Washington se haga en la iglesia. Están atados por la falta de oración de mi pueblo. Entonces, en medio de toda esa oscuridad y división, la visión me mostró un pequeño punto de luz. Se enfocó en una anciana, arrodillada junto a su cama en una pequeña casa. No estaba orando por la victoria política ni por la derrota de sus enemigos. Sus lágrimas mojaban su vieja colcha. Su oración era un susurro roto. Oh, Señor Jesús, perdóname. Mi corazón se ha vuelto duro. He albergado odio por aquellos que piensan diferente a mí. Lávame, purifícame. Quita este espíritu de ira de mí y lléname de tu amor. Dame un corazón para mis hermanos y hermanas, incluso para aquellos con los que no estoy de acuerdo. Sana a tu iglesia, Señor. Comienza conmigo. En el instante en que pronunció esa oración humilde y arrepentida, sucedió algo asombroso en el reino espiritual. Una explosión de luz pura y blanca brotó de esa mujer, como una supernova de santidad. Las entidades sombrías que se habían estado acurrucando en las esquinas de su habitación chillaron y huyeron como si hubieran sido quemadas. Los ángeles que habían estado esperando cerca de repente se pusieron en acción, su luz brillando intensamente. La atmósfera en esa pequeña casa cambió de opresiva a santa. Comprendí en un instante. El arma más poderosa en esta guerra espiritual no era la razón política, ni la indignación justiciera, ni el debate teológico. Era el simple, humilde y desgarrador acto de arrepentimiento personal. Era el amor. La humildad y el amor eran las armas nucleares del reino de los cielos, y el enemigo no tenía defensa contra ellas. La escena de la guerra espiritual se desvaneció, y sentí una sensación de movimiento, esta vez hacia arriba. Ascendimos, alejándonos de la visión de la tierra, a través de capas de luz cada vez más brillantes. La luz se volvió tan intensa que debería haber sido cegadora, pero en cambio, fue esclarecedora. Cada rayo parecía impartir conocimiento, alegría y paz. La música que había escuchado en el jardín regresó, pero magnificada 1000 veces, un coro de tal belleza que vibraba en cada fibra de mi ser. Llegamos a lo que solo puedo describir como el cielo. Pero las palabras son herramientas tan pobres, tan inadecuadas. Era un lugar, pero también era un estado del ser.
Era un reino de alegría abrumadora, una alegría tan pura e intensa que sería fatal para un cuerpo mortal. Era una paz que hacía que la paz que sentí al dejar mi cuerpo pareciera una simple sombra. Los colores eran espectros completamente nuevos, tonalidades radiantes que no existen en la tierra. El aire mismo brillaba con partículas doradas de pura gloria. Y vi gente. Millones de ellos. No eran espíritus etéreos, sino seres sólidos y glorificados. Estaban vestidos con túnicas de una blancura deslumbrante. Vi a jóvenes y viejos, de todas las razas y naciones. Y estaban enteros. Completamente restaurados. Vi a personas que sabía que habían muerto de enfermedades horribles, ahora vibrantes de salud. Vi a personas que habían sido discapacitadas en la tierra, ahora corriendo y bailando. Sus rostros. Cada rostro estaba iluminado desde adentro con una alegría estática y un amor perfecto. No había dolor. No había tristeza. No había miedo. Ni siquiera el recuerdo de esas cosas podía existir en este lugar. Todo había sido borrado por la abrumadora realidad de la presencia de Dios. Estaban unidos en un solo propósito, adorar al ser de luz, al Rey que estaba en medio de ellos, cuyo amor era la atmósfera misma que respiraban. El sentimiento de hogar era tan poderoso, tan absoluto, que sentí un tirón físico para unirme a ellos, para disolverme en esa alegría para siempre. Pero el recorrido no había terminado. Con una gentileza infinita, Jesús me alejó de esa escena de gloria. Sentí una sensación de descenso. No una caída rápida, sino un hundimiento lento, como si nos estuviéramos sumergiendo en un agua cada vez más densa y pesada. La luz del cielo se atenuó, reemplazada no por la oscuridad, sino por un gris opaco y sin vida. La música gloriosa se desvaneció, reemplazada primero por el silencio, y luego por un sonido bajo y terrible. Caímos más y más. La atmósfera se volvió fría, una frialdad que penetraba hasta los huesos y helaba el alma. Se volvió opresiva, un peso de desesperanza que aplastaba el espíritu. La luz desapareció por completo. Estábamos en una oscuridad absoluta, una oscuridad que era una sustancia, una ausencia tangible de todo lo bueno y santo. ¿Y el sonido? El sonido se hizo más claro. No era el sonido de gritos de tortura como a menudo se representa. Era algo mucho peor. Era el sonido de un llanto sin fin. Un llanto suave, desesperado y completamente sin esperanza. Era el sonido del arrepentimiento eterno. Esto era el infierno. Y era radicalmente diferente de lo que la religión popular me había enseñado. No había fuego, ni diablos con horcas torturando a las víctimas. El tormento, el verdadero y absoluto tormento del infierno, era mucho más simple y mucho más horrible, era la separación total y eterna de Dios. Era la ausencia completa y absoluta de amor, de luz, de esperanza, de paz, de conexión, de propósito. Era la soledad magnificada hasta el infinito. En esa oscuridad, pude percibir a los habitantes. No eran monstruos. Eran personas. Personas ordinarias. Vi a algunas de las mismas personas que había visto en la visión de la iglesia dividida. Vi a personas que habían sido ricas y exitosas. Vi a personas que se habían considerado buenas. No estaban allí porque Dios los odiara. Estaban allí porque habían elegido todo lo demás en lugar de a Él. Habían llenado sus vidas con trabajo, pasatiempos, política, orgullo, amargura, lujuria. Cualquier cosa para no tener que enfrentarse a su propia vacuidad espiritual. Habían querido una vida sin Él, y Él, en su terrible justicia y respeto por su libre albedrío, les había concedido su deseo. Tenían exactamente lo que habían elegido, una eternidad sin Él. Y la realización de esa pérdida era el llanto interminable que llenaba la oscuridad. Era un lugar de arrepentimiento autoinfligido y eterno. El horror de ello era tan absoluto que grité, no con mi voz, sino con mi espíritu, rogando a Jesús que me sacara de allí. Instantáneamente, fuimos transportados de regreso.
Estábamos de nuevo en el jardín pacífico, la luz dorada y la música suave nos rodeaban. Estaba temblando incontrolablemente por el horror de lo que acababa de presenciar. La belleza del cielo y la desesperación absoluta del infierno. El contraste era tan violento, tan extremo. Caí de rodillas ante Jesús una vez más, abrumada por la enormidad de lo que estaba en juego. Ahora lo entiendes, Hannah, dijo él suavemente, su voz llena de una tristeza profunda pero también de un propósito de acero. ¿Entiendes lo que está en juego? La vida no es un juego. La eternidad es real. Y mi corazón anhela que ninguno se pierda en esa oscuridad. Me miró, y su mirada no era una petición, sino un mandato envuelto en amor. Ve y diles. Diles que dejen de pelear entre ellos por cosas que se convertirán en polvo. El odio que albergan por sus hermanos y hermanas es veneno del enemigo, diseñado para arrastrarlos a la oscuridad. Su voz se hizo más fuerte, más urgente. Diles que no pongan su esperanza en ningún líder humano, en ningún partido político, en ningún sistema del mundo. Todos los hombres fallan. Todos los sistemas se desmoronan. Yo soy la única roca que nunca se moverá. Diles que vuelvan a mí, a su primer amor. Diles que el infierno es real, continuó, su voz temblando de emoción. Es una separación terrible y autoelegida de todo lo que es bueno. Pero diles que mi misericordia es más real. Mi cruz fue suficiente. Mi amor es suficiente. La puerta todavía está abierta, pero no estará abierta para siempre. El tiempo es corto. Diles que preparen sus corazones. Lloré, abrumada por el peso de la misión. No puedo, susurré. Soy débil. Soy una don nadie. ¿Por qué yo? Nadie me creerá. Jesús puso su mano sobre mi hombro, y no fue solo un toque. Fue una impartición. Sentí una oleada de fuerza, paz y un coraje que no era mío fluyendo hacia mí. El miedo no desapareció por completo, pero fue eclipsado por su poder. Me miró a los ojos, y en su mirada estaba la promesa más grande de todas. Yo estaré contigo, Hannah, dijo. No hablarás tus propias palabras, sino las mías. Mis palabras en tu boca serán suficientes. No te estoy pidiendo que los convenzas. Te estoy pidiendo que obedezcas y hables. El resto depende de mí. Se inclinó y me abrazó. Fue un abrazo que contenía toda la seguridad, todo el amor y todo el poder del universo. En ese abrazo, fui sanada, comisionada y enviada. Fue un momento de despedida y un momento de empoderamiento eterno. Ve ahora, susurró. Y recuerda que te amo. Entonces, todo se volvió blanco. Una luz pura, vacía y sin forma. El regreso fue una violencia de sensaciones. Un jadeo forzado y doloroso llenó mis pulmones, que ardían como si hubiera inhalado fuego. El frío me golpeó, un frío húmedo y penetrante que me hizo temblar incontrolablemente. Unas luces cegadoras y parpadeantes apuñalaron mis ojos. El silencio del cielo fue reemplazado por un pandemonium de sonidos, gritos, el pitido de las máquinas, el sonido de la lluvia, la voz frenética de un paramédico gritando, «La tenemos de vuelta. Tenemos pulso». Sentí un dolor agudo en el costado, en la cabeza, en todas partes. Mi cuerpo se sentía como una jaula pesada y torpe. El pánico y el dolor del mundo terrenal se precipitaron sobre mí. Lo primero que vi claramente fue el rostro de David, inclinado sobre mí en la parte trasera de una ambulancia. Estaba empapado, con el rostro pálido y surcado de lágrimas de alivio. Hannah. Oh, Dios, Hannah. Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva. Las palabras salieron con un graznido ronco, desesperadas por salir. Lo vi, susurré. Vi a él. Tenemos que decírselo a todos. Tenemos que decírselo. David solo me miró, confundido, probablemente pensando que estaba delirando. Pero yo sabía. Sabía que había regresado. Sabía que la misión había comenzado.
Los días y semanas que siguieron fueron un borrón de confusión y milagros. Los médicos en el hospital estaban atónitos. Según todos los informes, yo estaba clínicamente muerta. Mi corazón se había detenido. No había respirado durante casi 8 minutos mientras estaba en el agua. El hecho de que me hubieran revivido ya era un milagro. El hecho de que no tuviera ningún daño cerebral era, en sus palabras, médicamente inexplicable. Siguieron usando palabras como alucinación inducida por la hipoxia para explicar lo que yo describía, pero yo sabía la verdad. Las miradas en sus rostros, sin embargo, delataban su propia incredulidad. No podían explicarlo. Mi familia, especialmente David, lo vio de inmediato. Vieron el cambio en mis ojos. El miedo y la ansiedad que siempre habían acechado bajo mi superficie habían desaparecido, reemplazados por una calma y un propósito de otro mundo. Cuando les conté todo, entre lágrimas y con una urgencia desesperada, me creyeron. Habían visto mi cuerpo sin vida. Habían visto a los médicos darse por vencidos. Y ahora me veían, no solo viva, sino transformada. La señora Thompson también había sobrevivido. Otro vecino con un bote la había rescatado momentos después de que yo cayera. Ella fue una de las primeras en escuchar mi historia y creyó con la fe sencilla de los ancianos. Otros, amigos y miembros de la iglesia, se mostraron escépticos. Asintieron cortésmente, pero pude ver la duda en sus ojos. Pensaron que el trauma me había afectado. Pensaron que estaba lidiando con el dolor. Y eso estaba bien. No me enviaron a convencerlos, sino a hablar. El mundo al que regresé se sentía diferente. Se sentía aburrido. Los colores parecían apagados en comparación con la vitalidad del cielo. Los placeres del mundo, un buen programa de televisión, una comida sabrosa, parecían vacíos y temporales. Mi vida interior había sido completamente reconfigurada. Desarrollé un discernimiento espiritual que no tenía antes. Podía sentir la opresión en una habitación o la paz que rodeaba a una persona que oraba de verdad. Mi vida de oración pasó de ser una rutina ocasional a ser una conversación continua, una conexión constante con el Rey que había conocido cara a cara. Y así comencé. Primero, escribiéndolo todo, tratando desesperadamente de encontrar palabras para lo indescriptible. Luego, hablando. Con mi iglesia. Con pequeños grupos. Con cualquiera que quisiera escuchar. Acepté el peso de mi nueva vida, mi nuevo papel. Ya no era solo Hannah, la esposa y la madre. Era Hannah, la mensajera. Regresé a mi vida terrenal, agobiada por la urgencia del mensaje, pero resuelta a entregarlo, sin importar la incredulidad o el ridículo que pudiera enfrentar. Porque había visto la verdad. Y la verdad debe ser contada.